Esto es Teherán, y una vez más, está envuelta en llamas. El tiempo se agota para el régimen. Las negociaciones se han estancado y Estados Unidos ha emitido órdenes de evacuación de emergencia para sus ciudadanos en Irán. La capital es sacudida por múltiples explosiones y en este preciso momento, las tensiones en el Medio Oriente alcanzan su nivel más alto y peligroso desde la guerra de Irak. Estados Unidos está desplegando el 70% de su poder naval en la región, creando un anillo militar sin precedentes. El portaaviones USS Gerald R. Ford ha fijado su rumbo y surca el océano para entrar en rango de ataque directo contra Irán. Los expertos predicen que esta masiva energía potencial acumulada podría estallar en un plazo de 48 a 72 horas. Aún no se ha disparado un solo misil. Sin embargo, la capital, Teherán, ya está envuelta en llamas. Durante días, los cielos de Teherán han sido sacudidos por misteriosas y extremadamente destructivas explosiones. Los informes indican que ha habido 13 explosiones misteriosas desde febrero. El 18 de febrero, la situación alcanzó su punto álgido. La capital, Teherán, y sus alrededores fueron sacudidos por múltiples explosiones que presuntamente ocurrieron en bases y depósitos de la Guardia Revolucionaria. Se reportaron explosiones en instalaciones críticas que albergaban equipo militar y depósitos de combustible en la ciudad de Shahryar, en la provincia de Teherán. La región funciona como un centro logístico crucial que apoya las operaciones transfronterizas del cuerpo de la Guardia Revolucionaria. Evaluamos que el depósito en Shahryar no solo almacenaba munición de infantería convencional, sino también componentes de combustible sólido para sistemas balísticos. El combustible sólido para cohetes es inherentemente reactivo a factores externos, y la intensidad de la onda expansiva creada por la explosión pudo haber provocado que los materiales en su interior sufrieran una reacción en cadena incontrolada. Al mismo tiempo, una columna de humo negro se elevaba desde la zona de Parand. La localidad de Parand es descrita como una zona sensible que alberga guarniciones militares donde están estacionadas las unidades de comando de élite de la Guardia Revolucionaria. Estas bases albergan algunos de los centros neurálgicos que coordinan las redes de poder proxy del régimen. Más allá del perímetro de la capital, la gravedad de la situación se extiende hacia el terreno montañoso del sur del país. Las fuertes explosiones escuchadas en los desolados suburbios montañosos a las afueras de Shiraz elevaron la crisis a un nivel estratégico diferente. Las estribaciones montañosas de Shiraz son conocidas como zonas militares de alta seguridad donde se ocultan las plataformas de lanzamiento de misiles balísticos y los silos subterráneos del país. Simultáneamente, los devastadores ataques dirigidos a la capacidad industrial del país están alcanzando niveles alarmantes. Una violenta explosión en una instalación energética perteneciente a la compañía Nick Gas en el centro industrial de Tabriz, en el noroeste, pone de manifiesto la fragilidad estructural de la infraestructura energética. Cuando conectamos estos puntos estratégicos en el mapa, la imagen general que emerge es la de una perturbación de inteligencia y seguridad de alta complejidad. Simultáneamente, las explosiones dispersas reportadas cerca de bases de milicias como Malard, Safadasht, Shar Evrey y Sabzevar en las afueras de Teherán apoyan estadísticamente que estos eventos no son simples coincidencias. Esta serie de eventos sugiere que una red de sabotaje civil organizada internamente es capaz de operar en las profundidades del país. Mientras las instalaciones militares arden, la situación en el terreno desencadena la ruptura de una falla sociológica mucho más peligrosa. La ciudad de Abadán se lanzó a las calles, rechazando al Estado y coreando «Muerte a Khamenei». El régimen, desesperado, cortó el Internet. Pero los gritos que se elevan desde los tejados y las ventanas en la oscuridad de la noche anuncian el fin del régimen. En el corazón de Teherán, la casa donde nació Ruhollah Khomeini, fundador del régimen islámico, y que había sido conservada como museo durante 30 años, fue incendiada. Esto no es solo un incendio provocado, es el fundamento existencial de un régimen siendo reducido a cenizas por sus propios ciudadanos. En Namak, Yazd y Mashhad, las fuerzas del régimen están siendo expulsadas de las calles y las banderas simbólicas son derribadas una por una. Este régimen aislado, que lucha internamente contra su propio pueblo, se enfrenta externamente al mayor bloqueo militar de la historia. Desde la invasión de Irak,
Estados Unidos ha estado acumulando una presencia militar masiva en el Medio Oriente. El Pentágono ha desplegado más de 300 F-35, más de 1.200 cazas, F-16 y F-15E, y el 70% de su poder naval global en 19 zonas operativas distintas en el Medio Oriente. Una acumulación de esta magnitud no es solo una advertencia, es el precursor de una operación militar masiva. Flotas de aviones de combate, baterías Patriot y sistemas de control de tráfico aéreo están tejiendo el cielo en una red de hierro. El portaaviones USS Gerald R. Ford atraviesa el Mediterráneo, listo para entrar en rango de ataque directo con su carga letal. Esta plataforma masiva es una base militar flotante con miles de tripulantes y docenas de aviones de combate. Este despliegue va más allá de una simple demostración de fuerza, funcionando como una jaula de acero tejida alrededor del país objetivo. Los expertos evalúan que las horas críticas que se avecinan determinarán el destino de la región. Esta masiva proyección de poder estadounidense está eliminando el margen de maniobra de Irán. El régimen de presión establecido desde el mar y el aire está teniendo un efecto sofocante sobre el régimen. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado abiertamente su apoyo a Benjamin Netanyahu para atacar el programa de misiles balísticos si la diplomacia fracasa. Esta luz verde otorgada a las capacidades militares de Israel pone las instalaciones nucleares y de misiles de Teherán directamente en el punto de mira. Mientras los cazas furtivos F-22 y los gigantes bombarderos B-52 llegaban a la región, el mensaje de Trump dirigido personalmente a Khamenei escaló la guerra psicológica a un nivel sin precedentes. «Sé dónde duermes. Yo tendría miedo de dormir en el mismo lugar», dijo con el objetivo de socavar psicológicamente y de forma directa al líder del país. En un escenario donde incluso el alto mando se siente inseguro en sus propias habitaciones, la motivación de los soldados de menor rango para defender el Estado se erosiona rápidamente. Un líder que tiene que reubicarse constantemente significa que el mecanismo estatal está paralizado. Khamenei lanza contraamenazas, diciendo: «Tenemos armas que pueden enviar portaaviones al fondo del mar». La Guardia Revolucionaria está fanfarroneando. Sin embargo, estas palabras grandilocuentes, pronunciadas mientras sus propios centros explotan en las calles, no son más que ecos vacíos en este apocalipsis cada vez más estrecho y claustrofóbico. El liderazgo comienza a creer sus propias mentiras. En el momento en que el escudo militar se hizo añicos, el muro de miedo que se había construido durante muchos años se derrumbó y la gente salió a las calles. Las bases militares en ruinas sirvieron como un tremendo detonante psicológico para las masas que vieron el colapso de la autoridad del régimen. La fortaleza supuestamente inexpugnable de la Guardia Revolucionaria, el famoso cuartel Padegan II, fue destruido anoche en un sospechoso accidente. Mientras las sirenas resonaban por las calles, el régimen declaró el estado de emergencia en las principales arterias y en las entradas y salidas de la ciudad inmediatamente después de la explosión. En una noche en que las negociaciones colapsaron y la Armada de Estados Unidos ancló en la boca del Golfo, esta explosión en el corazón de la capital conlleva un mensaje estratégico que va más allá de la coincidencia. La administración de Teherán ahora está poniendo en cuarentena su propia capital, temiendo más la debilidad interna que a los enemigos externos. En la noche del 6 de febrero, ocurrieron explosiones misteriosas en el barrio de Hashmatia, conocido como la zona más estéril y segura de Teherán. Aunque las agencias oficiales del régimen intentaron desestimar el incidente como un simple incendio en un taller de carpintería, las imágenes del lugar revelaron un panorama mucho más oscuro. El edificio envuelto en llamas no era un taller ordinario, sino el cuartel general del Estado Mayor, el centro neurálgico del régimen iraní. Las imágenes iniciales de la escena en redes sociales y de residentes locales afirmaban que el incendio y la explosión ocurrieron dentro del cuartel de apoyo Padegan número 2, adscrito al cuartel general de las Fuerzas Armadas iraníes. Las llamas no pudieron ser extinguidas, ni siquiera horas después. Las primeras imágenes filtradas de la escena mostraban claramente la estampida de pánico del personal militar y el sonido de las sirenas, revelando cómo el régimen era incapaz de gestionar el caos en su capital. Cuando profundizamos en los aspectos técnicos del incidente, la imagen que emerge muestra que el mito de la fortaleza inexpugnable que el régimen ha estado construyendo durante años ha sido destruido.
Expertos militares y analistas de OSINT señalan que es imposible que una cantidad tan grande de material inflamable se encuentre sin control en un área con estatus de zona de alta seguridad, es decir, una zona roja como el complejo del Estado Mayor, que pudiera causar una explosión tan grande. La hora de la explosión, alrededor de las 10 de la noche, es un marco de tiempo crítico en el que los equipos de ciberoperaciones o sabotaje suelen estar activos y cuando la atención a menudo se divide debido a los cambios de turno. En este punto, debemos centrarnos en la extraña actividad militar que tuvo lugar en las calles de Teherán inmediatamente después de la explosión, a la que podemos llamar autobloqueo. El régimen declaró el estado de emergencia en las principales arterias de Teherán y en los puntos de entrada y salida de la ciudad inmediatamente después de la explosión. Unidades del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, o IRGC, salieron a las calles con todo su equipo y comenzaron a detener vehículos civiles con una paranoia sin precedentes. En una percepción tradicional de una amenaza externa, uno esperaría que el ejército se apresurara a las fronteras o a las posiciones de defensa aérea. Pero el hecho de que la Guardia Revolucionaria apuntara sus armas contra su propio pueblo y las calles de su propia capital revela el nivel de pánico del régimen. Videos filtrados de los puestos de control en los últimos días muestran a soldados centrándose particularmente en los maleteros de los vehículos y buscando drones. Este detalle revela la fuente del miedo de la administración de Teherán, el enemigo interno. El régimen sabe que este ataque no fue llevado a cabo por un misil disparado desde el exterior, sino por drones kamikaze tipo cuadricóptero lanzados desde el interior de la propia Teherán, o por un sabotaje desde dentro. El hecho de que el fuego que redujo a escombros ese edificio estratégico en el barrio de Hashmatia no proviniera de un avión a kilómetros de distancia, sino quizás del techo de un edificio a pocas manzanas o desde el interior de un paquete, prueba la insuficiencia de la inteligencia iraní, concretamente el MOIS, para garantizar la seguridad de la capital. Esta situación de cuarentena en las calles no es una medida sanitaria, sino un movimiento de estrangulamiento político. Reducir el ancho de banda de Internet, restringir el acceso a las redes sociales y detener el transporte público priva al público de su derecho a la información, al tiempo que busca prevenir la organización de cualquier posible movimiento social. El hecho de que el Departamento de Estado de Estados Unidos esté pidiendo a sus ciudadanos que abandonen Irán de inmediato en este preciso momento y señale las fronteras terrestres de Armenia o Turquía como rutas de escape, confirma la gravedad de la situación. Washington anticipa que lo que sucederá en las calles de Teherán podría no ser solo una protesta, sino que podría convertirse en un conflicto interno incontrolado. Esta mentira del taller de carpintería en realidad demuestra que la estrategia de comunicación del régimen también está en bancarrota. La administración, que recurrió de manera similar a excusas de fuga de gas durante la guerra de 12 días en junio de 2025, ya no puede convencer ni a su propia base. El hecho de que un incendio en un taller de carpintería junto a un cuartel militar haya inutilizado el centro de mando más crítico del país grita que la disciplina logística y de seguridad ha sido destruida. Si esto fue realmente un accidente, es aún más aterrador, porque la pregunta de cómo un ejército que no puede proteger su propio cuartel general del error de un carpintero resistirá a la armada estadounidense que se aproxima, se está extendiendo por las calles de Teherán a través de campañas de susurros. Después de semanas de represión en la ciudad de Abadán, la gente volvió a salir a las calles en multitudes y rasgó la noche con lemas pidiendo la muerte de Jamenei. En áreas estratégicamente importantes como Abadán, el hecho de que la gente marchara con lemas que apuntan directamente a las más altas esferas del Estado demuestra que la crisis de legitimidad del régimen ha llegado a un punto de no retorno. Las fallas sociales se están rompiendo con un fuerte crujido. En un pánico nacido de la impotencia, el gobierno cortó el acceso a Internet en la región y envió a sus fuerzas armadas a las calles para aplastar a su propio pueblo. Cortar las redes de comunicación es un procedimiento estándar para los regímenes autoritarios en tiempos de crisis. Pero en lugar de calles reprimidas, las noches de Teherán ahora resuenan con los gritos de venganza de millones que claman desde ventanas y azoteas. El cierre de las plazas físicas ha provocado un cambio en la escala de la respuesta, que se ha extendido a todos los rincones de la ciudad. Los tejados y los balcones de los apartamentos
se han convertido en un nuevo frente de resistencia, inaccesible para las fuerzas armadas del régimen. Esta estrategia de resistencia civil vuelve ineficaz el monopolio estatal de la violencia. Mientras las banderas estatales son arrancadas una por una de los mástiles en Mashhad, las fuerzas del régimen son ahuyentadas por las propias masas en las calles de Yazd. La eliminación de los símbolos oficiales del Estado en un bastión conservador como Mashhad confirma que la desobediencia civil ha trascendido las fronteras ideológicas. El hecho de que las fuerzas de seguridad armadas se vieran obligadas a retirarse frente a multitudes de civiles desarmados en las calles de Yazd es una demostración masiva de que el monopolio estatal de la fuerza violenta ha perdido su superioridad psicológica. El aparato de seguridad, antes considerado intocable, está experimentando un colapso mayúsculo frente a la ira de las multitudes en las calles. El régimen se está convirtiendo en un refugiado en sus propias calles. La prueba irrefutable de este colapso ideológico es la quema hasta los cimientos de la casa donde nació Ruhollah Khomeini, fundador del régimen islámico, y que había sido conservada como museo durante 30 años. Este evento no se trata solo del incendio provocado de un edificio físico. La casa de Khomeini era considerada el punto cero de la revolución y el fundamento espiritual de la estructura política actual. La quema de esta estructura por sus propios ciudadanos simboliza que el fundamento existencial del régimen está envuelto en llamas. La gente no solo protesta por las dificultades económicas o la opresión política. Están atacando directamente la mitología fundacional del sistema. Un rechazo tan violento del sistema desde dentro aumenta la probabilidad de que cualquier presión diplomática o militar desde el exterior tenga consecuencias aún más devastadoras. El pánico y el caos en las calles están arrastrando al país a una oscuridad ingobernable. El sistema, ahogándose en su propia sangre internamente, se enfrenta a una masiva traición geopolítica externamente. El mito del apoyo chino, presentado al mundo durante años como un escudo inquebrantable, se hizo añicos en segundos. El presidente iraní Pezeshkian se vio obligado a pararse ante las cámaras y admitir amargamente ante el mundo entero que China no había realizado ninguna inversión y había abandonado a sus aliados. La negativa de Pekín a invertir en un régimen inestable en medio del potencial de un conflicto global significa cortar el salvavidas económico de Teherán. China, actuando como un comerciante racional, está evitando inmovilizar capital en un barco que se hunde. Este abandono geoeconómico está socavando profundamente la capacidad financiera del régimen para reprimir los levantamientos internos. Un Estado que no puede pagar a sus fuerzas de seguridad, producir municiones o proporcionar las necesidades básicas a su pueblo se quedará rápidamente sin opciones de supervivencia. La retirada silenciosa de China muestra claramente cuán rápido pueden cambiar de rumbo los aliados regionales en tiempos de crisis. La mente estratégica de Teherán asumió que podría desafiar a Occidente apoyándose en Oriente. Sin embargo, esta ecuación fue destrozada por los intereses pragmáticos de Pekín. El régimen ahora está experimentando una estrangulación financiera. Cuando las ruedas económicas se detienen, se vuelve imposible que las ruedas militares giren. Por el contrario, Rusia, temiendo la pérdida de suministros vitales de drones y misiles balísticos en el frente ucraniano, está actuando en pánico. Moscú aterrizó apresuradamente un avión de comando de alto nivel en Teherán para darle respiración artificial a su aliado caído. El envío de una aeronave como el Tupolev Tu-214Pu, que transporta capacidades de mando y control nuclear y estratégico a la región, plantea serias dudas sobre el colapso de la propia estructura de mando de Irán. Los oficiales del Estado Mayor ruso se ven obligados a desplegar sus propios cuarteles generales móviles porque ven que los sistemas locales no funcionan. Al mismo tiempo, la Fuerza Aérea rusa comenzó a transportar helicópteros de ataque Mi-28 de la infantería estándar del ejército utilizando aviones de carga. El hecho de que el Kremlin esté enviando con urgencia equipo tan crítico a Irán mientras experimenta serios problemas logísticos en su propia guerra, demuestra cuán devastadora sería para Rusia la pérdida de su aliado en el Medio Oriente. La caída de Irán significaría que la maquinaria de guerra de Putin en Ucrania se vería privada de una masiva cadena de suministro. Sin embargo, estos parches militares desde el exterior son insuficientes para mantener a flote un estado que se derrumba desde dentro. No se puede hacer funcionar un molino con agua de fuera, especialmente cuando el propio molino está en llamas. Entonces,
¿Cómo puede una estructura que ni siquiera puede proteger sus propios depósitos de municiones en su capital resistir esta masiva tormenta de acero? La doctrina de resistencia transfronteriza, elaborada durante años en el Medio Oriente, ha sido socavada hoy por el incendio de su propia casa. Con sus líneas logísticas cortadas, sus bases militares reducidas a ruinas por ataques fantasma, abandonado a su suerte por su poderoso aliado económico y con el control de sus calles perdido ante sus propios ciudadanos, el sistema está atrapado. El humo negro que se eleva de los cielos de Teherán no es solo el rastro de depósitos de municiones en llamas. Es la señal del colapso de una estructura decrépita aplastada bajo su propio peso. Las flotas navales en el exterior y el levantamiento popular en el interior se han fusionado como dos muros masivos, aplastando al régimen en el medio. La guerra ha entrado en casa hace mucho tiempo, y parece no haber escapatoria de esta destrucción. El tablero de ajedrez regional entero se está volcando y las piezas se están redistribuyendo.